Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14, es la cita en donde vamos a estar analizando este tema que continúa de los nombres de Dios, de Jehová Jireh. Y dice desde el versículo 1 de este capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y con él llevó a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio, y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en un lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Déjeme compartirle una historia que puede ilustrar muy bien el tema que vamos a estar analizando en este día. Se cuenta de un hombre que después que comprendió el Evangelio, siendo padre, luchó por fomentar los valores cristianos en su hijo, que poco a poco se hundía en los vicios y en las malas compañías. Durante mucho tiempo tuvo que soportar verlo perdido en la drogadicción, y en varias ocasiones lo tuvo que sacar de la cárcel por delitos de vandalismo y escándalo. Pero él sabía que lo peor estaba por venir, así que sabiendo esto, vigiló a su hijo secretamente y descubrió con horror que dentro de poco cometería un crimen mayor junto con su pandilla. Este crimen implicaba una muerte y sabía que de ser descubierto moriría en la silla eléctrica. Durante días pensó en cómo enfrentar a su hijo para convencerlo de no realizar el crimen planeado, pero al final se convenció de que no sería escuchado como en las ocasiones anteriores. Esperó con paciencia el día en que fue planeada la maldad, y justo después de ser cometida, rápidamente entró en la escena del crimen para transformar la evidencia, y allí mismo esperó a que la policía llegara por él. Cuando por los periódicos el joven se enteró de la detención de su padre y, sabiendo su propia culpa, corrió para tratar de impedir la muerte de su padre, alegando que él era realmente el culpable. Pero la sentencia ya estaba dictada. Llegó el día en que el padre sería muerto en la silla eléctrica, pero antes de su ejecución pidió poder decir unas palabras. Allí, estando entre los presentes, el joven, desesperado y lloroso, escuchó decir a su padre: hay ocasiones en que decir te amo no basta. Yo aprendí hace poco que el amor implica sacrificio, y yo amo mucho a mi hijo. Traté de demostrárselo con consejos y ayudas, pero no fue suficiente. Así que decidí entregar mi vida por la de él. Ahora espero que viva sabiendo que obtuvo una nueva oportunidad, igual como yo la obtuve de Dios hace poco. Dicho esto, fue ejecutado. Desde ese día se dice que el joven transformó su vida, sabiendo que en realidad no vivía su propia vida, sino la de su padre. Cuando entramos al tema de Jehová Jireh, no tenemos que perder de vista en ninguna manera la palabra sustituto.
Sustituto, que significa ser reemplazado. Pero este reemplazado es tan completo y es tan total que se responsabiliza de los actos de la otra persona y también puede desempeñar de ahora en adelante sus funciones. Esto lo explicaremos un poco más ampliamente. Jireh significa, por el otro lado, proveedor. Alguien que provee algo para que entonces nosotros lo aprovechamos. Pero esta idea desafortunadamente está muy devaluada en lo material por las falsas doctrinas, cuando en realidad encierra un símbolo muy sublime. Así que vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Quisiera yo presentar delante de ustedes lo que es una provisión simbólica, es decir, que desgastemos los símbolos que el propio pasaje nos está presentando, que nos pueden hablar muchísimo acerca de la intención de por qué fue escrito y esta historia, según su experiencia, lo que nos puede enseñar. Este alto contenido tipológico, esta palabra que habla acerca de algo que representa algo más grande, en este caso al Señor Jesucristo, nos obliga a revisar el pasaje. Ya hay cuando menos 9 situaciones rápidas para poder considerar. En primer lugar, Abraham lleva a Isaac, es decir, el padre lleva a su hijo. Dice en el versículo 8 que ya leímos, ambos siguieron caminando juntos. Esto es muy importante porque si la tipología está señalando a Jesucristo, no podemos nosotros solamente hablar de la centralidad de Cristo y hacer a un lado al Padre. Esta historia nos demuestra cómo la enfrentan las dos partes juntos, al punto de llegar al sacrificio y entonces participar los dos juntos de este hecho. Representa al Padre llevando a su Hijo personalmente y depositarlo en ese altar. Esto lo rescata mucho, por ejemplo, el escritor Juan, cuando en su evangelio dice que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Ellos no encuentran diferencia, y cuando dice que habla el Señor Jesús, dice que no habla por sí mismo, sino que habla por su Padre. Él habla a nombre de los dos, habla a nombre del Padre y habla a nombre de sí mismo. Así que esto nos demuestra que no podemos separar, no debemos separar estas dos presencias que son necesarias en esta historia. En segundo lugar, lo que nos dice la historia es que caminan 3 días. 3 días en donde caminan desde un lugar llamado Beerseba a este monte que es el monte Moria. Para que nosotros ubiquemos, el monte Moria es donde está actualmente Jerusalén. Jerusalén está situada sobre 7 montes. Uno de ellos es el monte Moria, en donde se calcula que no necesariamente estaba el templo, sino que fue donde fue crucificado el Señor Jesucristo. En el mismo monte, el monte en donde fue a ofrecer Abraham a Isaac. Y aquí entonces encontramos 2 cosas. En primer lugar, desde la petición del Señor de sacrificar a su hijo Isaac, encontramos la agonía después de esta sentencia de muerte de un padre al tener que llevar a su hijo a morir. 3 días. ¿Qué pasó por su mente? No tenemos idea. Pero 3 días en donde estuvo claro qué es lo que tenía que hacer. Isaac no lo sabía. Isaac no se lo imaginaba. Pero vemos en primer lugar el sufrimiento del Padre. Por eso estamos diciendo que no podemos separar las dos personalidades. El Padre sufre al tener que entregar a su Hijo. Por supuesto que esta agonía la alcanzamos a ver reflejada en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Dice que tanto era el sufrimiento del Señor Jesucristo que parecía como que el sudor fueran grandes gotas de sangre que se derramaban por causa de este sufrimiento tan intenso que tenía en su corazón. Sin embargo, estos 3 días también son el símbolo de cómo Isaac, después de ser condenado a muerte, regresó con vida. Y esto nos habla de la resurrección.
Nos está tipificando lo que 2000 años después sucedería al ser condenado a muerte y morir efectivamente el Cordero de Dios, pero sin embargo al tercer día resucitaría. En tercer lugar, hablamos de que llevan dos sirvientes que pueden ser tomados como testigos. Ya lo había dicho, ya se había establecido en la ley que solamente por el testimonio de dos testigos podía ser alguien muerto. Así que lleva Abraham dos testigos. Esto nos habla, por supuesto, también de que simbolizan la ley y los profetas, según la aparición en la transfiguración de Elías y Moisés, pero también, por supuesto, está señalando la cruz cuando encontramos al Mesías muerto entre dos criminales. ¿Se dan cuenta? El cuadro de Génesis 22 es sin duda alguna una radiografía exacta de lo que sucedería en ese lugar 2000 años después. En cuarto lugar, dice la palabra de Dios que pone la leña sobre Isaac. Ahora, para hablar de Isaac, no podemos nosotros pensar en un niño, ni siquiera en un adolescente. Estamos hablando de un hombre maduro, aproximadamente entre 25 y 37 años. Si nosotros nos vamos a la mitad justa, diríamos 30 años, tal como sucedió en el caso del Señor Jesucristo. Un hombre maduro que tiene la fuerza suficiente para cargar ese cargamento, que se necesitaba muchísima leña, porque lo que había pedido Dios era un holocausto, quemar completamente el cuerpo. Así que lo vemos sin duda alguna simbolizando a Isaac también, a Jesucristo, quien carga sobre su espalda la cruz hasta el Calvario. En quinto lugar, dice que entonces, por consecuencia, Isaac se ofreció voluntariamente. Y es que un hombre de 130 años como Abraham, ¿cómo pudo haber obligado a Isaac y ponerlo en el altar? Tuvo que haber sido algo voluntario. Isaac, después de haberlo escuchado, después de haber escuchado la solicitud, seguramente se subió y seguramente prestó sus manos para ser atado. Y esto simboliza, esto señala a Jesucristo. Él pudo decir en Juan 10:28, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. No fue una desgracia, no fue una tragedia el que el Señor Jesús muriera en esa cruz. Fue un acto deliberado, un acto planificado, un acto voluntario por parte de Jesucristo, porque sabía lo que alcanzaría a cumplir. Sexto lugar, la frase que dice Abraham cuando le pregunta a Isaac, Padre, ¿y dónde está el cordero? Porque vamos a una ofrenda, vamos a un holocausto, ¿dónde está el cordero? Y lo que responde es maravilloso, Dios se proveerá de cordero. Pero cuando nosotros sabemos que el cordero será el mismo Señor Jesucristo, la analogía nos obliga a revirar la frase y entonces traducirla de esta manera. Dios se proveerá a sí mismo. Dios se dará a sí mismo en tu lugar. Esta es la confianza, esta es la fe de un hombre ante esta pregunta. Séptimo lugar, como ya lo dijimos, la ofrenda del holocausto es una ofrenda quemada y por lo tanto es una ofrenda por el pecado. No es cualquier ofrenda, no es una ofrenda de gratitud, no es una ofrenda de acción de gracias, es una ofrenda por el pecado, y vamos a hablar un poco más adelante acerca de la realidad y lo terrible del pecado. En octavo lugar, habla acerca del carnero entre espinos. Ahora, cuando hablamos de espinos, recordamos la maldición edénica. ¿Se acuerdan? Allí en el huerto del Edén le dijo al hombre el Señor, la tierra te producirá cardos y espinos. Y dice enseguida, con el sudor de tu frente harás producir a la tierra. Así que habla de la maldición, ese cordero envuelto y atrapado en ese lugar estratégico para que sea encontrado por Abraham. Pero también señala, sin duda alguna, la cruz en donde el Señor Jesús fue coronado por espinas. Está señalando el castigo de nuestros males. Y en último lugar, en este simbolismo hablamos de que el cordero fue sustituto de Isaac. No tuvo que morir Isaac, pero 2000 años después, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue el sustituto de toda la humanidad. Aquí está el gran cuadro que nos presenta la palabra de Dios en Génesis 22. Un cuadro que posiblemente se percibía
Un cuadro que a lo mejor intuíamos, pero que sin duda alguna nos está hablando del mensaje central de la cruz, en donde Jesucristo es ofrecido por cada uno de nosotros. Pero permítame añadir entonces dos puntos muy importantes acerca de lo que estamos viendo en ese lugar en donde es llamado Jehová Jireh. En primer lugar, la provisión para la muerte. La provisión para la muerte surge de la necesidad de la muerte. Dice el escritor de Hebreos, así como está establecido que todos los hombres vivan una sola vez y después de esto el juicio. Se espera que todos nosotros lleguemos al descanso de la muerte. Es necesaria la muerte. Ahora, para esto tenemos que ubicarnos en tiempo y forma, en el lugar preciso en donde están sucediendo los eventos de Génesis 22. Este tiempo antiguo era muy común ofrecer hijos en sacrificio. Por ejemplo, tres que yo quise seleccionar. En primer lugar, se ofrecían hijos en sacrificio para cimentar construcciones. Miren lo que dice en Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Fue durante el reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram, y terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Jericó había sido destruida y entonces Josué lanzó una maldición. Quien se atreva a reconstruir esta ciudad será a costa de la vida de sus hijos. Sin embargo, esto oculta algo que hasta nuestros días todavía se está haciendo. Si usted se da cuenta, y es curioso en los detalles de construcción, casi cada edificio o cada puente, cada construcción pública, siempre hay un accidentado, siempre hay un muerto, que mueren en condiciones misteriosas, por un accidente, pero siempre hay un muerto, porque dicen los mismos arquitectos que se debe cimentar la estructura para que tenga entonces futuro. Incluso algunos de ellos tienen que terminar allí mismo adentro. Es una creencia que se tiene hasta nuestros días. Así que no es nada raro en ese entonces tener estos sacrificios de los hijos. En segundo lugar, el otro ejemplo está en Segundo de Reyes, capítulo 3, versículos 26 al 27. En asuntos de guerra, cuando usted quería ganar una guerra. Y dice, cuando el rey de Moab vio que estaba perdido la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero al trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. Miren la estrategia tan rara. Ofrecer a un hijo con tal de ganar una batalla. Decimos, qué gente tan salvaje. ¿Qué costo tan terrible con tal de ganar algo como una guerra? Pero en tercer lugar, y más terrible, es el último ejemplo. También se utilizaban sacrificios por ofrenda o como ofrenda. Dice en Levítico capítulo 18, versículo 21. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pero no debes traer vergüenza, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Era muy común que si querían agradar a los dioses, entonces ofrecieran a su propio hijo a este dios llamado Moloc. Y cuando vemos esta escena decimos, qué bueno que no estamos allí. Sin embargo, déjeme decirle que en nuestra actualidad, nuestra sociedad sigue sacrificando a los hijos. Y sigue sacrificando hijos por ambiciones personales. Se siguen sacrificando a los hijos por causa del trabajo, por causa de querer más dinero, por causa de querer progresar. Y entonces tenemos los casos tan terribles de mujeres que han tenido hijos para depositarlos en una guardería. Porque no puede permitirse terminar con sus sueños que se tienen que realizar. La práctica se sigue haciendo. Sin embargo, esto señala que la muerte es la culpabilidad humana y sus consecuencias. Lo que nosotros obtenemos en medio de este practicar, en medio de estas malas decisiones, son asuntos de muerte. Ezequiel, el profeta, en el capítulo 18, versículo 4, pudo decir esto: pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla.
la persona que peque es la que morirá. Así que no hay escapatoria. Malas noticias, no hay forma de evadirlo. Todos los que pecan, lo único que tienen de derecho es la muerte. Esto sin duda alguna señala lo que más adelante se tipificaría en el caso de Abraham por medio de la ley. La ley exigía un pago. Y un ejemplo de esos muy clásicos lo encontramos en la ley del talión, que en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25 dice: pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Es decir, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Todo lo que realizamos debe ser pagado. Por consecuencia es la muerte. Aquí encontramos la ofensa a Dios, que es el resultado o la consecuencia es la muerte. Y el ejemplo más grande que tengo es Éxodo capítulo 32. En la misma escritura encontramos, después de que Moisés ha subido al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, dice que la gente allí en el campamento se desenfrena y piensa: 40 días han pasado, ¿qué le pasó a Moisés? Levántanos un Dios que nos dirija de aquí en adelante. Fabrican el becerro de oro y es avisado Moisés, y entonces las consecuencias se tienen que pagar. Dice el Éxodo 32 que fueron sacrificados ese día, fueron muertos 3,000 personas por los levitas. Porque tiene que quedar claro que cuando nosotros hablamos de pecado, el pecado significa muerte. Y esto Abraham lo sabía. Hablando de cómo Abraham sabía lo que estaba enfrentando. Como dice el versículo 8, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Es decir, este holocausto se tiene que cumplir porque sabía sus faltas, sabía sus culpas. Tenía que cumplirse. Hace algún tiempo, a uno de los autores favoritos de este servidor, R.C. Sproul, se le preguntó, se hacían estas mesas redondas al final de las conferencias, y entonces se les lanzan algunas preguntas a los panelistas, y Sproul se molestó mucho con una pregunta que le hicieron. La pregunta fue: ¿por qué fue tan severo el castigo después del pecado en él? Este hombre, que ya estaba anciano y hasta tenía oxígeno en ese momento, tomó un micrófono y se volteó con una mirada hacia toda la gente y le dijo: ¿es en serio lo que están preguntando? ¿Cómo se atreve este ser de barro a desafiar al Dios Altísimo y querer cumplir su voluntad en contra del Dios Eterno? El gran error que tenemos en nuestros días es que pensamos que nuestras pequeñas fallas pueden ser pasadas por alto, porque todos lo hacemos. La realidad es que ofendemos a Dios. La realidad es que no observamos la santidad de Dios con toda claridad, lo cual nos condena eternamente, porque su reputación es más importante que cualquier existencia humana. Lo primero que encontramos entonces es que la muerte se hace necesaria. Pero hay un plan de Dios. Si hablamos de la necesidad de la muerte, hablamos de la sustitución en la muerte. Y de esto habla el pasaje de Génesis 22. Déjenme utilizar otro pasaje paralelo, en este caso el de la Pascua, también en el libro de Éxodo, en donde vemos que Dios rescató a los primogénitos de una muerte segura. Y dice en el capítulo 13, versículo 2, el Señor dice: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Igual como sucede en la historia de Isaac, Dios reclama al hijo, al primogénito. En este caso, el unigénito, Isaac representaba al unigénito hijo de Dios. No había otro más. Y entonces reclama ese derecho, en donde sin duda alguna está buscando la pertenencia. Ahora recordemos la escena de la Pascua. La Pascua fue esa fiesta, la primera fiesta, donde murieron los primogénitos egipcios. ¿Se acuerdan? Todos los primogénitos egipcios habían sido condenados y era necesaria entonces
su muerte. Con esto en mente, en Génesis capítulo 22, pero en el versículo 13, dice: entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Es decir, que Dios había permitido y había demandado la vida y la muerte de todos los primogénitos, pero en el pueblo de Israel, entre los hebreos, había un sustituto. Y ya desde Génesis 22 se anunciaba un cordero en lugar de su hijo. Así entonces, con esto encontramos cómo Dios sabe la condena que pesa sobre la humanidad y provee un sustituto. De esto habla Jehová Jireh. Dios proveerá un sustituto. Ahora las religiones, ahora las iglesias dicen: no, Dios proveerá de manutención, Dios proveerá de economía, Dios proveerá de trabajo. No es así. El pasaje no está hablando de eso. El pasaje está hablando sin duda alguna de algo mucho más intenso, algo mucho más profundo. Está hablando de un sustituto, el sustituto que tomaría el lugar del hijo. Así que con esto encontramos cómo el judaísmo es la única religión en donde se evitan sacrificios humanos, porque Dios lo sustituyó por un cordero. Así lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ellos tenían que hacer algo. Esa sangre de ese cordero sustituto tenían que ponerla en los dinteles de la puerta para que esa casa quedara señalada. La pregunta es: ¿su casa está señalada por la sangre del cordero de Dios? ¿La sangre del cordero de Dios cubre la vida de sus hijos? ¿Cubre la vida de usted? Tenían que hacer algo, porque este sustituto sería la manera, la señal en que Dios pasaría de largo. De ahí la palabra Pascua, Pesach, pasar y no tocar la vida de aquellos que habían sido dispuestos en sustitución. En Egipto murieron todos los primogénitos, pero en las casas judías existió un cordero, un sustituto. Así que esta es la provisión para la muerte, pero la historia no termina ahí, porque hay una segunda parte que casi no se valora: la provisión para la vida. Si ya hablamos de la provisión para la muerte o la necesidad de la muerte, hablamos también de la necesidad de la vida. Porque aquí hay una pregunta: si Dios ajusticiara a todos los culpables, ¿quién viviría? ¿Quién lo honraría? Dios necesita entonces que vivan. Por eso el llamado del Señor en Isaías 45:22, que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Y con esto está anunciando: no hay otra manera, no hay otra forma, necesito que vivan. Búsquenme y vivirán. Así que con esto está anunciándose en ese momento que ahora en adelante pertenecerían los rescatados a Dios. Esta es una compra. El término, en el término teológico, es redención. Redención, en donde se compra la vida de aquella persona por cierto precio y de allí en adelante le pertenece a quien lo compró. Con esto en mente nos damos cuenta que Isaac de allí en adelante no viviría para sí mismo. Isaac era propiedad de Dios. Isaac ahora le pertenecía a Dios, ahora era el hijo de la promesa, ahora podía disponer completamente de él. Y entonces esta vida redimida, estando en sus manos, podía ser utilizada. Y dice en los versículos 16 al 18, el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Ahora, atención, esa lectura puede ocasionarnos un poco de confusión.
Escuché a alguna persona en el internet que decía que nosotros fuimos bendecidos por la obediencia de Abraham, pero eso no está diciendo el pasaje. Está diciendo que la obediencia provocó que ese hijo fuera una bendición. Ahora Dios podía utilizar a ese hijo y de ahí en adelante su descendencia, la descendencia que bendeciría a toda la humanidad, se llamaría Jesucristo. Y por su obediencia fuimos bendecidos. Así que Dios necesitaba que Isaac viviera. No lo necesitaba muerto en ese altar. Dios necesitaba a Jesucristo, no muerto solamente en la cruz, sino vivo para la gloria de Él. Por eso lo resucita. Es necesaria entonces la vida. Dios necesita que vivamos para cumplir su propósito. Miren, no encuentro otra forma, mejor dicha, que la que el apóstol Pablo utilizó cuando le escribió a los tesalonicenses en su primera carta, el capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios es su santificación. Pero escuche, no se puede ser santo si no se tiene vida. Necesita vivir. Para ser santificado se necesita vivir. Y Dios nos rescató para formar la nueva humanidad en Cristo. Aquí hay un pasaje maravilloso. En Efesios capítulo 2, un pasaje que nosotros entendemos, conocemos bastante bien. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y allí está la intención. La intención es que vivamos para Él. La intención es que vivamos para Dios. Esta humanidad, al ser perfeccionada en Cristo, puede ser perfecta y capaz de hacer lo justo. Antes vivíamos para la maldad. Antes vivíamos para todo lo malo, pero ahora podemos vivir para Dios. El apóstol Pablo así lo pudo decir entonces en Romanos capítulo 6. Antes se entregaban sus cuerpos para la iniquidad, ahora la pueden entregar como miembros de justicia. Vivir, necesitamos la vida. Y en segundo lugar también hablamos de la sustitución en la vida. No solamente la sustitución en la muerte, sino también la sustitución en la vida. Y para lograr una vida santificada, esto nos interesa a la gran pregunta de, pastor, ¿cómo puedo lograr tener una mejor vida que agrade a Dios? En primer lugar, tenemos que decir que no se requieren esfuerzos humanos. Si usted se levanta muy de mañana y espera que este día pueda agradar a Dios y se acuesta pidiéndole perdón, es por causa de que se esforzó, está trabajando por su carne. Son esfuerzos humanos, son esfuerzos moralistas, no son esfuerzos espirituales. Cuando habla acerca de los esfuerzos humanos, el profeta Isaías, en su capítulo 64, versículo 6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Mire cómo lo definen. Nuestros actos de justicia, nuestras mejores galas, la mejor forma que tenemos para vivir y ser moral, Él los llama trapos con que se visten a los impuros. Trapos con los que se visten a los leprosos. Esas son nuestras mejores obras. Esto es lo mejor que podemos hacer. Así que no requerimos o no se requiere de esfuerzos humanos, sino se requieren los hechos de Cristo. Cristo en nosotros es lo que santifica. Así lo dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como un pecador. Allí está la cruz. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es un intercambio. Él recibe nuestro castigo y nosotros recibimos la justicia de Dios. De allí en adelante, por medio de vivir en Cristo, podemos tener una sustitución en la vida. Así que la sustitución es total.
es completa. Por eso el apóstol Pablo pudo decir a los Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo ya no estoy presente. El que está viviendo es Jesucristo en mí. Y es que somos nosotros incapaces de producir santidad. Ahora, aquí otra vez nos preguntamos, ¿por qué necesitamos un sustituto? ¿Solo para salvarnos? Déjeme responder con lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. En Mateo 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte, dice en los versículos 16 al 18. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Están hablando de aquellos que son hipócritas. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así que lo que sale de nosotros es consecuencia de lo que somos. Si lo que estamos viendo en nuestras actividades diarias son cosas malas, es porque no ha sido implantado Cristo. Déjeme explicarlo con esta anécdota, con esta ilustración. Suponga usted que tiene un árbol de manzanas agrias y quiere que produzca manzanas dulces. ¿Qué es lo que puede hacer usted? 3 cosas que puede hacer. En primer lugar, arrancar las manzanas agrias y esperar con ilusión a que las próximas salgan dulces. No va a suceder. Van a seguir saliendo agrias. Segunda cosa que puede hacer, abonar la tierra religiosamente y esperar la siguiente cosecha. No logrará nada. O en tercer lugar, cortar las ramas del árbol y en el tronco injertar ramas de manzana dulce. Este proceso de podar es doloroso. Es cortar al árbol hasta dejarlo desnudo en un tronco. Y en ese momento se injertan las ramas. Ahora, con esto apliquemos a la vida espiritual. Si usted quiere cambiar sus malos hábitos, es decir, sus manzanas agrias, usted puede intentar 3 cosas. En primer lugar, arrancar sus vicios con la esperanza de que la próxima vez no pase. ¿Qué cree? Va a pasar. Va a suceder otra vez. Así que eso no funciona. Segundo lugar, asistir a la iglesia cumplidamente y religiosamente. Esto tampoco cambiará sus acciones. O tercer lugar, una manera drástica, cortar su vida e injertar a Cristo. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor en Juan 15:5? Yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Quien permanece en mí, injertado, lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada puede hacer. Esto nos enseña que solo un cambio radical produce frutos distintos resultados. Y el cambio, escuche, lo realiza Dios, no usted. Así que lo que tenemos que esperar es que el Señor haga su labor. Déjeme concluir con lo siguiente. Los antiguos del tiempo de Abraham pensaban que con sus sacrificios lograrían su salvación. Y mucha gente en la actualidad está pensando lo mismo. Mucha gente está pensando que con sacrificarse un poco en lo económico, en lo eclesiástico, en lo social, en lo moral, de alguna forma ayudará. Pero no es por lo que hacemos, sino por lo que Dios hizo. Y allí está el versículo 14 de Génesis 22. Dice que Abraham no lo había notado. Allí estaba un cordero. No llegó después de que ellos llegaron. Él no lo había visto. Dios lo llevó. Dios proveyó el cordero. Dios hizo todas las cosas y entonces todo depende de Dios. Ante la pregunta de ¿la fe solo es para salvación?, la respuesta es un contundente no. También es para vida, una vida de fe. Creer que Dios ya lo proveyó. Cuando hablamos de Jireh, se señala el plan sustitutorio para nuestras vidas. Jireh habla
de cómo Dios toma la iniciativa para sustituir todo aquello que nosotros no podemos hacer, señalando al Cordero de Dios provisto en nuestro lugar para morir por nosotros y para vivir en nosotros. Si hoy levantara una encuesta en este lugar, ¿de quién ha tenido la bendición de recibir la salvación en Jesucristo? Creo que habría muchas manos. Pero temo que la siguiente pregunta no fuera igual de respondida cuando preguntara: ¿y cuántos están permitiendo que viva Cristo en sus vidas? ¿Cuántos mueren todos los días? Toman su cruz y le siguen. La provisión del monte de Dios, la provisión del Cordero de Dios, Jehová Jireh, habla de una sustitución completa. Padre, te pedimos entonces que nos lleves a esta conciencia, en donde estamos deseando con todo el corazón el poder establecer tu vida sobre nosotros. Porque si bien es cierto es que hemos sido beneficiados, hemos sido bendecidos, Señor, con aquello que no podíamos hacer por causa de nuestro pecado, y hallamos vida por medio de la sustitución del Cordero de Dios, también, Señor, podemos hallar vida por medio de vivir Jesucristo en nosotros. Verdadera vida. No los fracasos que tenemos comúnmente, no la manera como nos acostamos y despertamos para volver a fracasar viviendo en nuestro propio esfuerzo, viviendo en nuestra propia carne, a pesar de ser hijos tuyos. Te pedimos que sustituyas todo lo que somos. Te pedimos que sustituyas todo nuestro ser. Te pedimos que entonces tomes el control y el lugar completo como el Cordero que satisface solamente a Dios, y podamos entonces así darte gloria. Gracias te damos, Señor, por esta sustitución, por este regalo maravilloso que por fe podemos adquirir. Bendito seas por el regalo. Te pedimos, nos ayudes a apreciar. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Bendito seas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.